Hola amigos autofacilers y bienvenidos a una rápida toma de contacto con el Duster de tercera generación, un coche 100% autofácil de una marca llamada Dacia que Renault compraba en el año 99 y que originalmente se definía por crear productos que eran bastante recios, ásperos y espartanos, productos que a veces se solían definir con ese aforismo tan faltón de no te metas con un tipo que conduce un Dacia porque es un tipo que no tiene nada que perder. Y sin embargo, ya veis, ¿quién la ha visto? ¿Quién la ve? Nueva plataforma, motorizaciones híbridas sofisticadas, un buen tacto de conducción, un montón de soluciones prácticas incorporadas en el vehículo para una marca que podríamos decir que ha digi evolucionado o incluso podríamos definirla como que ha escodizado. Pero no voy a seguir haciéndome spoiler de mi propio vídeo. En su lugar, os voy a dejar con la misión de darle al pulgar hacia arriba, al suscribirse y a la campanita, mientras yo sirvo la cortinilla. Bienvenidos de nuevo y permitidme que os enseñe mejor este Duster de tercera generación, un coche de la marca Dacia, una marca que, como decimos, Renault compró en el año 99 y que originalmente se fundó en el año 66 del siglo pasado y que recibe su nombre, según cuentan, de la denominación que aplicaban los romanos a esa parte de la Europa oriental. Vale, pues muy interesante. Cuando Renault compró Dacia, su propósito era crear productos ultra low cost, que se comercializasen fuera de Europa occidental en el entorno de los 5.000 euros y dentro de Europa occidental en el entorno de los 8.000 euros, y llegaron con productos súper interesantes desde el punto de vista de proporcionar movilidad a bajo costo, como por ejemplo el Logan o el Sandero, y en el año 2010 con el Duster de primera generación, que se convirtió en el SUV más barato que se podía comprar en España. No obstante, 25 años de evolución dan para mucho, y lo que tenemos aquí es un producto sensiblemente diferente de aquellos primeros Dacia que tenían detalles de exterior y de interior un poquito toscos, como por ejemplo las manillas de apertura de las puertas o el hecho de que incorporaran un sistema mecánico de ajuste de altura de los faros. Era fácil bajarlos y costaba esfuerzo subirlos. Lo que tenemos aquí es un producto sensiblemente diferente y sobre todo es por el hecho de que hemos cambiado radicalmente de plataforma. Debajo de estas pieles lo que tenemos es la plataforma CMF-B LS Low Spec de Dacia y Renault. Se trata de una especie de versión downgradeada de la plataforma que utiliza, por ejemplo, el Captur, aunque no es un downgrade en términos de bastidor o de chasis, es específicamente en términos de sistema multimedia y, por ejemplo, de asistencia a la conducción. Dentro de poco tendremos un Captur en el canal y nos fijaremos en todas las diferencias que podemos percibir respecto de este Duster. Pero como digo, es un producto muy bien armado. Es muy bien armado también desde el punto de vista de las motorizaciones. Tenemos un 1.0 que puede funcionar con gasolina o GLP, de manera que tiene la etiqueta Eco de la DGT. Tenemos un 2.0 turbo que cuenta con hibridación a 48 voltios, de manera que tiene la etiqueta Eco de la DGT. Y tenemos esta versión, la más sofisticada de motorización, que utiliza un 1.6 atmosférico combinado con dos motores eléctricos y una caja que da 4 marchas para el térmico y 2 marchas para el eléctrico. Un día de estos abordaremos todo ese asunto, que también tiene la etiqueta Eco de la DGT, de manera que es un coche bastante bulletproof desde el punto de vista de las etiquetas medioambientales. Lógicamente, toda esta evolución también ha afectado al precio, y estamos hablando de un coche que en su versión básica de acceso cuesta desde 19.270 euros. Esta versión Extreme, tanto en acabado como en prestaciones, sofisticación, etcétera, que tenemos aquí, cuesta 27.700 euros. Y eso también afecta a los rivales a los que está apuntando este Dacia Duster. Obviamente la versión de acceso tiene puesto en la mira al MG ZS 1.5 atmosférico, que es uno de los SUV más vendidos de España, pero sinceramente creo que el producto ha evolucionado lo suficiente como para decir que Dacia se ha pasado completamente el juego en términos de productos low cost y ya apunta, vuelvo a utilizar la analogía, me temo, a productos generalistas. De manera que yo no diría que esto es un rival de un MG ZS, sino más bien de un Peugeot 2008 o, por ejemplo, fijaros, de un Hyundai Kona.
No obstante, he dicho al principio que creo que Dacia se está escodizando, y es que este Duster incorpora un montón de soluciones prácticas, inteligentes, sofisticadas, que se convierten en argumentos de compra en la cabeza de los clientes potenciales. Por ejemplo, tenemos un diseño de carrocería mucho más sofisticado de lo que teníamos en el pasado, con un montón de filetes finitos que hacen que la carrocería adquiera volumen y parezca cara. Los Dacia del pasado tenían un montón de superficies curvas que tenían un aspecto un poquito baratillo. Tenemos un morro con un diseño muy atractivo, con una firma óptica llamativa, con un capó enorme que se ve muy bien desde el interior del coche y que hace que tengas la sensación de estar conduciendo algo parecido a un Range Rover, con air curtains en los laterales para reducir la anchura virtual del morro, una solución que podemos encontrar por ejemplo en un BMW. Tenemos un montón de plástico de color gris, un poco en homenaje al Audi Allroad, y que es un plástico muy resistente a los rayones y pequeños roces de la conducción urbana. Un plástico que además está repleto de unas motitas de color verde amarillento que nos recuerda el hecho de que este plástico está fabricado en gran proporción con materiales reciclados y probablemente en algún sentido está contribuyendo a salvar al planeta. Tenemos, como ocurre con todos los Renault y Dacia, un sistema de apertura y arranque sin llaves que funciona realmente bien. Cuando te acercas al coche se abre, cuando te vas se cierra. Vaya, no era tan difícil. Tenemos una distancia al suelo de 21 centímetros, lo cual hace que este Dacia Duster aventaje a muchos sub del mercado a la hora de pasar por superficies muy mal asfaltadas o incluso roderas, y lo combinamos con unas ruedas con perfil 60 que hacen que acercarse a los bordillos no sea traumático desde el punto de vista de dañar las llantas. Incluso las barras del techo pueden girarse para colocarse en posición transversal y conseguir llevar carga con relativa facilidad. Demonios, es un coche, como digo, en el exterior bastante bien conseguido, y estas ideas continúan en el interior. Por ejemplo, este coche incorpora un sistema de fijaciones universales que ha estrenado Dacia, que permite conectar accesorios al coche e incluso accesorios entre sí, de manera que podemos tener una luz LED recargable fijada en el maletero, una pequeña papelera en las plazas traseras, un ganchito en la zona de los pies del pasajero delantero o un soporte para el móvil entre la instrumentación y la pantalla central. Todas estas cosas hacen que la gente tenga la impresión de que el fabricante se ha esforzado en que el cliente pueda sacar el máximo partido al producto que ahora os voy a enseñar por dentro. Bienvenidos al interior de este Dacia Duster de tercera generación, un interior bastante convincente, al que probablemente podremos encontrarle un fallo, y es el hecho de que todas las superficies son plástico duro. Bueno, puestos a hacer un interior dominado por los plásticos duros, yo apostaría por esta solución, que es ponerlos todos absolutamente duros y algunos de ellos hacerlos con un gofrado, un color, una textura y una inscripción que les dé un poquito más de vidilla, rememorando en algunos lugares, como por ejemplo las puertas, lo que se ha convertido en la firma óptica distintiva de Dacia, que es la Y acostada, de manera que en este sentido no me parece criticable. Es un interior con una buena postura de conducción, con una buena visibilidad, en la que, como os decía antes, vemos perfectamente el capó, y eso hace que tengamos la sensación de que conducimos un coche importante, con unos asientos en este acabado que sujetan bien el cuerpo y que utilizan esta tela que Dacia denomina TEP y que asegura que es perfectamente lavable y que sobre todo tiene un tacto muy agradable. Es un interior con muchos huecos prácticos para, por ejemplo, dejar el móvil. Lo podemos dejar aquí en horizontal, digo en vertical, o lo podemos dejar ahí dentro cargándose en el cargador inalámbrico, que por cierto es uno de los equipamientos opcionales. Hablando de equipamientos curiosos, os he dicho antes que había un sistema de fijaciones universales y, por ejemplo, aquí tengo el soporte para móvil, y si tuviera la habilidad suficiente podría fijarlo a la primera en el qué suerte, en el salpicadero, y aquí veis, puedo llevar el móvil. Innecesario, porque tenemos CarPlay y Android Auto inalámbricos. Pero bueno, y además os confieso una cosa, en concreto este accesorio, no sé si lo vais a oír, pero en marcha, con las vibraciones, emite un poco de ruido. A ver. Y es una lástima que un pequeño accesorio perjudique la calidad acústica de un interior razonablemente bien conseguido, como por ejemplo el de este Duster. Tenemos mandos físicos para
la climatización, de manera que aunque solo tenemos una zona, nadie se va a quejar de que nos faltan botones. Aquí abajo tenemos el selector de desplazamiento, en lugar de tenerlo en una palanquita aquí, y es una buena idea porque en esta parte inferior tenemos el mando satélite de la radio, del sistema de sonido, que ya sabéis es una herencia de Renault, y cuando está el mando satélite más el mando de los limpiaparabrisas más el de desplazamiento, aquí empieza a haber un poquito de saturación de mandos. Yo sería partidario de mandar esto a los radios del volante que por cierto tiene una forma y un tacto bastante agradables. Pero a lo que iba, tenemos aquí abajo el selector de desplazamiento, y uno de los defectos que le podemos encontrar es que tanto el propio selector como en general toda esta zona carece de la iluminación adecuada. Me encantaría que por lo menos se iluminasen estas letritas para poder encontrar fácilmente el mando de noche. Pero bueno, eso probablemente es hilar un poquito fino. Aquí disponemos de unos cuantos mandos que nos permiten seleccionar funciones relacionadas con la marcha. La más importante de todas es esta, que acciona este botón, permite con una doble pulsación ajustar los reglajes personalizados de los asistentes de conducción. Eso me permite cada mañana desconectar el asistente inteligente obligatorio de límite de velocidad, que como sabéis pita cuando cambia el límite, pita cuando supero el límite. Desgraciadamente muchas veces se equivoca a la hora de estimar el límite, de manera que pita cuando no debe. Cuando estos sistemas funcionen bien van a ser maravillosos. De momento poder desactivarlos de forma más o menos rápida es súper agradable. Plazas traseras, buen espacio para un adulto, tanto para la cabeza como para las piernas, correcta inclinación, correcta banqueta. Desde el punto de vista de la habitabilidad, el Duster anterior estaba bien resuelto, y este Duster, que no ha cambiado en dimensiones respecto de su predecesor, sigue exactamente por la misma senda, de manera que punto positivo para ellos. Y ahora que más o menos habéis visto lo práctico, la cantidad de huecos, las calidades de los materiales, etcétera, del interior de este Duster de tercera generación, si os parece, vamos a ponernos en marcha. En marcha, este Duster sigue siendo un coche muy convincente. Probablemente tenemos que establecer una dicotomía clara a la hora de hablar de sus prestaciones dinámicas. Por un lado, tenemos que abordar todo lo que es común al Duster, independientemente de la motorización, y después hablar del peculiar sistema de propulsión e-Tech de Renault con, como os he dicho antes, un motor térmico, dos motores eléctricos, configuración serie paralelo con 4 velocidades por un lado, 2 por otra, etcétera. Hablando de lo que hace referencia a toda la gama Duster, este coche en marcha es muy agradable de conducir. Lo primero que destacaría es su ligereza, 1415 kilos, que además se notan a la hora de llevarlo por la carretera. La dirección podría ser un poquito más informativa y eso proporcionaría un poquito más de confianza. También podría tener un pelín más de aplomo, pero está muy lejos y por encima de lo que consideraríamos un chasis low cost. Este es un coche con aplomo, este es un coche con confort, este es un coche fácil de conducir en ciudad, carretera y autopista. Un coche digno del año 2024 totalmente. Si tuviera que sacar algún tipo de pega, me gustaría que tuviese un poco menos de ruido de rodadura. En ese sentido, y también en términos de aplomo, creo que los rivales que he mencionado antes, que solamente son dos de un montón de ellos, están algo por encima. Ya sabéis, el 2008 y el Hyundai Kona, pero en general muy convincente en términos dinámicos generales, valga la redundancia. En cuanto al funcionamiento del sistema híbrido e-Tech, también es bastante satisfactorio. Se aleja de la relativa simplicidad de los sistemas híbridos paralelos, como lo que podemos encontrar en un Hyundai Kona, o de los sistemas de solamente 48 voltios, como el que podemos encontrar en todos los productos con el 1.2 PureTech Hybrid de Stellantis, que para ser de 48 voltios es un buen motor, pero que al no ser de alta tensión no puede llegar a competir al 100% en cuanto a eficiencia con estas soluciones más sofisticadas que ofrecen funcionamiento paralelo, funcionamiento serie y funcionamiento serie paralelo. Este motor obtiene dos de los objetivos fundamentales de un propulsor híbrido:
es frugal, es decir, es eficiente desde el punto de vista del consumo de combustible. Nos podemos mantener siempre por debajo de los 5 litros. Lamentablemente no llega a situarse por debajo de los 4 litros como sí ocurre en algunas de las alternativas de Toyota, y además es razonablemente silencioso, y eso es algo que Toyota no tiene tan bien controlado, gracias a sus 4 velocidades y a que el motor 1.6 emite una nota bastante bronca incluso cuando está acelerando a fondo. Este coche es silencioso en su funcionamiento. Solamente hay que tener en cuenta una cosa: la batería de este híbrido, como la de cualquier híbrido eléctrico, puede llegar a agotarse en situaciones desfavorables, como por ejemplo si estamos subiendo un puerto de montaña o conduciendo de una forma, sabéis que odio el término, muy deportiva. Para evitar las consecuencias derivadas de eso, que es una falta de prestaciones, pero especialmente, y antes de llegar a ese punto, un incremento de la sonoridad del habitáculo porque el motor térmico recurre con más frecuencia a su marcha más corta, Dacia ha incorporado un botón que se llama eSafe, y cuando pulsamos el eSafe o como queráis decir, le estamos diciendo al sistema híbrido que procure mantener la carga de la batería en un punto elevado, en un punto alto, y cuando hacemos eso lo que nos aseguramos es tener siempre ese colchón de par y potencia extra que proporciona la propulsión eléctrica, que en este coche, y si conducimos con cuidado, tratando el acelerador con delicadeza, podemos llegar a exprimir incluso hasta los 120 km por hora. Es un coche que pasa bastante tiempo en modo eléctrico, aunque el propulsor térmico esté funcionando simultáneamente generando electricidad que se manda a la batería, que es lo que denominamos funcionamiento serie, y eso se traduce en unas cifras de eficiencia buenas como las que os he comentado. No obstante, hay algo que quiero dejar perfectamente claro: este no es el coche apropiado para aquellos que suelen transitar por autobahns alemanas o les gusta flirtear con la pérdida de puntos. Exprime el velocímetro digital más allá del 130 en terreno montañoso y rápidamente te verás con la batería agotada y envuelto en la sonoridad del 1.6 atmosférico de 94 caballos y sus prestaciones limitadas. Y básicamente esto es todo lo que tenéis que saber sobre este Duster de tercera generación, que se aleja completamente del concepto de alternativa low cost para convertirse en alternativa pura y dura dentro del segmento de los vehículos compactos del segmento B. Si estáis interesados en qué tal se van a comportar las alternativas con motorización 1.0 y 1.2 de este Dacia Duster, que sin duda serán más interesantes porque van a ser más asequibles, no dejéis de suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir la notificación correspondiente. Y si mientras queréis estar al corriente de todas las novedades del mundo del automóvil, no dejéis de entrar en autofacil.es y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, por mi parte, como siempre, solamente me resta deciros que muchas gracias por vernos.